Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio de su podcast educativo Aprender para Transformar. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema fundamental, la política educativa en un mundo globalizado y su relación con el Estado, la sociedad y el desarrollo. Nos acompañan dos grandes referentes, Faisal Rizvi con su obra Políticas Educativas en un mundo globalizado y Mercedes Kers y María Paula Sigogna con Estado, Sociedad y Políticas Públicas. La pregunta que nos guiará en el desarrollo de este episodio será: ¿cómo se transforman las políticas educativas en un contexto global y qué papel juega el Estado en este proceso? Cuando escuchamos hablar de política, ¿qué es lo primero que se viene a nuestra mente? Desde mi perspectiva, llega una serie de procesos burocráticos, lucha de poderes y choque de valores. En este episodio se analizará el documento de Políticas Públicas Educativas, el cual es base fundamental para entender de lleno la construcción de la realidad social a través de la política en el ámbito educativo. Vamos a ver históricamente el concepto de política. Thomas Day en los años 90 la definía como algo que los gobiernos deciden hacer o no hacer. Si lo vemos de esta manera nos suena muy relevante. Pero luego David Liston le da un giro radical a este concepto, cuando define la política como la asignación autoritaria de valores. Esto nos lleva a reconocer que la política no tiene nada de neutral. Se pone en evidencia entonces que el Estado determina cuáles son los valores legítimos en una sociedad y cuáles son negados, consolidando de esta manera la autoridad, determinando qué es accesible y para quién. Expertos como Stephen Ball hacen una distinción que llega a cambiar todo, cuando separa la política que está escrita en el texto con la política que opera como discurso. Cuando como ciudadanos leemos el texto de una nueva ley, no estamos leyendo una idea pura, nacida de una sola mente. Estamos leyendo el resultado de un montón de intereses que han estado peleando a puerta cerrada. Este texto intenta entonces conciliar las fuerzas sociales políticas rivales, bajo un lenguaje que suena a consenso mutuo, pero que en realidad está hecho de concesiones. Ahora bien, desde el discurso es desde donde opera la verdadera influencia a largo plazo, definiendo los límites de lo que se puede decir, lo que se puede pensar y lo que es imaginable en una sociedad. Stephen Ball lo llama la construcción del imaginario social, desde donde el discurso dominante moldea de alguna manera el pensamiento, haciendo que como ciudadanos dejemos de cuestionar otras alternativas. Ahora sabemos también que no solo las palabras bonitas y reflexiones filosóficas satisfacen las necesidades de una sociedad, se hace necesario que se materialicen en obras y recursos que beneficien a los ciudadanos. Llegamos entonces a las tipologías clásicas, que funcionan como herramientas para lograr descifrar las verdaderas intenciones de un gobierno. De acuerdo a esto, la primera gran división y la más reveladora son las políticas simbólicas y las políticas materiales. Las primeras buscan apaciguar demandas sociales inmediatas, son aquellas que generan mucho ruido mediático y no comprometen recursos materiales. Las segundas comprometen dinero real, recursos físicos y mecanismos de evaluación, alterando la realidad socioeconómica. Se implementan desde el incrementalismo, yendo paso a paso, haciendo pequeños ajustes sin generar grandes sobresaltos. Frente a esto, investigadores como Weaver Hightower proponen la aproximación racional, buscando una eficiencia técnica absoluta, exigiendo empezar desde cero, decidir valores fundamentales, planificar fases racionales a largo plazo, asimismo evaluar el impacto administrativo a fondo. Ahora, la división que puede causar más dolores de cabeza a cualquier dirigente, lo distributivo y lo redistributivo que menciona Lowe. Las políticas distributivas reparten recursos nuevos sin quitarle nada a nadie. Las redistributivas buscan la equidad mediante la discriminación positiva, es decir, toman recursos de un sector de la sociedad para entregarlos a otro que históricamente ha estado desfavorecido.
Esto inevitablemente tensiona la estructura social y altera las jerarquías y desigualdades existentes. Es aquí donde la batalla política se vuelve más feroz, ya que hay un grupo que percibe una pérdida directa. Con el fin de que cualquiera de estas políticas pase de la teoría a la práctica, se deben tener en cuenta 3 factores de viabilidad imprescindibles propuestos por Martin Rein. Primero, claridad de los objetivos. Segundo, entender la complejidad extrema de la implementación en el mundo real. Y tercero, el compromiso financiero. Las políticas simbólicas funcionan para introducir nuevos vocabularios, nuevos derechos y nuevos debates en el imaginario colectivo, legitimando ideas que se pueden convertir en realidades materiales indiscutibles. Para esto se hace necesario contar con la visión para lograr distinguir cuándo estamos ante un símbolo que puede ser el primer paso hacia un cambio profundo y cuándo solo estamos ante una cortina de humo política, diseñada únicamente para calmar las protestas y ganar tiempo sin la más mínima intención de realizar cambios reales. Ahora bien, hoy en día en una sociedad contemporánea los estados no logran obediencia mediante la amenaza a la población. Se hace necesario construir legitimidad. Según Oslak, su concepto de estatidad se hace necesario sobre 4 pilares fundamentales. Primero, el Estado como contenedor, ser reconocido como Estado soberano por otros. Segundo, institucionalizar la autoridad a través de organismos públicos fijos. Tercero, diferenciar su control, es decir, tener la capacidad sistemática de extraer recursos mediante impuestos para financiarse de forma autónoma. Y cuarto, internalizar una identidad colectiva, creando un sentimiento abstracto de pertenencia a una nación mediante símbolos, historia compartida y educación. La pieza que hace que todo esto funcione sin detenerse es la burocracia tradicional. Según el análisis, la política pública es la objetivación del Estado, donde se hace visible, palpable y material en la vida cotidiana de cada individuo, la presencia constante en el día a día. El texto hace mucho hincapié en que este modelo rígido está sufriendo cambios importantes, especialmente en regiones de América Latina, haciendo un giro desde la burocracia tradicional hacia un enfoque centrado en los derechos, exigiéndole al Estado que sea transparente y responsable. En esta transformación profunda en la relación de poder, el individuo pasa a ser un ciudadano empoderado con derechos que puede exigir ante las instituciones. Una de las mayores contradicciones actuales radica en que la soberanía nacional clásica está siendo bombardeada. Faisal Rizvi identifica 4 fuerzas disruptivas que cambian las reglas del juego educativo a nivel mundial. La primera es el paso del gobierno a la gobernanza. El Estado ya no tiene el monopolio de la autoridad. La segunda es la mediatización de las políticas educativas. Estas se redactan más pensando en el impacto mediático, buscando el eslogan fácil que ayude a seducir al electorado en las redes sociales. La tercera es el reescalamiento. La autoridad y la capacidad de decisión se han desplazado hacia arriba, lejos de los ciudadanos. Instituciones como la OCDE terminan dictando las agendas educativas de los países. Y la cuarta disrupción es la privatización, la introducción silenciosa y constante de políticas empresariales y gerenciales, catalogando la educación no como un derecho fundamental, sino como un servicio mercantilizable. Para finalizar el análisis de la temática, se trae a colación el campo global y la relación más estrecha de la educación y la economía. La educación ha sufrido una reformalización economista. El discurso ha dejado de hablar del modelo humanista para incluir un lenguaje puramente económico, generando un capital humano para mantener la productividad en un mercado global competitivo. Se evidencia en esta transición algo que los investigadores denominan como campo global comparativo, a través de indicadores estandarizados, tal como se evidencia en las pruebas PISA de la OCDE, las cuales ejercen una presión normalizadora sobre los sistemas nacionales, debilitando los objetivos pedagógicos integrales, alterando drásticamente el currículo en las instituciones educativas, empezando a enseñar para el examen. Hoy hemos visto que la política educativa es mucho más que leyes o documentos. Es un proceso dinámico atravesado por valores, discursos y prácticas. El Estado sigue siendo un actor central,
pero en un mundo globalizado comparte protagonismo con fuerzas transnacionales y la educación en este escenario se convierte en el puente entre la política y el desarrollo. El Estado debe evolucionar, comprender que las resistencias de docentes y escuelas es una forma de pedir a gritos la adaptación al contexto. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos en el próximo donde seguiremos explorando cómo la educación transforma realidades.